Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y un placer traer una enseñanza hoy día que ha sido, la verdad, algo trascendental en mi vida y aprender esta parábola que voy a traer hoy día de otro punto de vista me ha ayudado mucho con personas. Y no estoy hablando solamente en lo que se refiere a ayudar a personas a entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, sino en otros aspectos de la vida. Es más, entender esta parábola me ha ayudado mucho en lo que es mi profesión, o sea, como doctor, viendo pacientes que tienen problemas muy profundos. Estoy hablando de la parábola del sembrador. Ustedes la deben conocer, la han escuchado mucho tiempo. Yo pienso que había una mala interpretación según el punto de vista que uno lo tome. Pero con la mayoría de personas que he hablado, o la mayoría de libros que he leído sobre esto, o comentarios que he leído sobre esto, es algo así como que nosotros tiramos, porque el sembrador es el que lleva la palabra, y la semilla es la palabra de Dios. Como que tiramos la palabra de Dios, tiramos la semilla en cualquier sitio, repartimos tratados en un mall, entregamos algo así, o damos sermones desde un púlpito, o damos sermones de una escuela, algo así, de una escuela bíblica o algo por el estilo, un estudio bíblico, y damos sermones, y depende pues de la persona si tiene pues un corazón bueno o no tiene un corazón bueno, si realmente está en el camino, o como habla claramente la parábola, o está en pedregales su vida, o está entre espinos su vida, o simplemente pues si tenemos la suerte de que esté en buena tierra, o sea, que tenga buena tierra, o sea, que nuestra semilla caiga en buena tierra. Y por eso hablamos, y eso es no entender lo que hablamos en el tema anterior, que es discipulado. Discipulado requiere tiempo. Le dije bien claro que cuando Juan, Andrés van y preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Es porque esa era la manera que se discipulaba, la manera que en esa época se aprendía. Tenían que vivir con el maestro. Viene de los griegos, y los griegos tienen esa costumbre, Aristóteles, Platón y todos ellos vivían juntos y conversaban todo el día. Estos apóstoles, los 11 discípulos, que habla la palabra de Dios, incluso Judas, ¿no? Vivieron con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo conocía el corazón de cada uno, conocía la mente de cada uno y sabía con quién hablaba. Sabía la personalidad de cada una y cosas así. Y eso a veces hemos perdido, y me he dado cuenta que muchas veces hemos perdido eso por la mala interpretación que hay sobre esta parábola, que se trata pues de tirar la palabra de Dios donde caiga, y ya depende donde la suerte que tengamos. Pero yo la veo de otra manera, lo que aprendí esta parábola, y por eso le digo que sirvió mucho esta parábola al tratar pacientes, al escuchar a personas, es cómo convertir un corazón de un corazón totalmente indiferente, o un corazón que realmente es muy emocional y escucha bien al principio, pero después no quiere escuchar, o un corazón pues que está simplemente escuchándote con un oído y amando el dinero por otro, ¿no? O sea, que tiene un interés. ¿Cómo convertir todos esos corazones, digamos, a un corazón que realmente quiere recibir la palabra de Dios, que quiere aprender de Dios? En el caso de la parábola del sembrador, inequívocamente puedo decir que la buena tierra es un buen corazón, ¿no? Tomando en cuenta que la buena tierra es tu corazón, o es el corazón a la persona que vas a hablar, te dice claramente cómo convertir, cómo hacer que tu semilla caiga en buena tierra. Y ponte a pensar nomás, ¿no? El Señor Jesucristo sabía sobre sembríos, sabía de todo. Total, Él es Dios. Y pues no va a poner un ejemplo para que nosotros repitamos de tirar semillas a la pista o a la vereda o al camino, ¿no? Ni va a
tirarnos un ejemplo y decirnos, ustedes pueden tirar semillas a los pedregales, ¿no? O nos va a decir, oye, mejor siembran semilla con espinos, ¿no? Yo pienso que esta parábola es como preparar el terreno donde tú vas a sembrar. Lo primero que te recomienda, o sea, lo primero es no abrir la palabra simplemente porque tienes que hablar. No des un tratado porque tienes que dar un tratado, o no prediques simplemente por predicar. Las personas que escuchan son personas que tú te puedes acercar. Y bien importante, debes preocuparte que la persona que escucha entiende. Si no entiende la persona, como dice claramente en Lucas, los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no creen y se salven, ¿no? O sea, y Mateo dice bien claro, oye la palabra del reino y no la entiende. Y por eso es bien importante que la persona con que usted va a hablar, si le habla o le hace una pregunta de Dios, usted tome su tiempo. Primero conozca a la persona, toque el corazón de la persona, que la persona lo conozca a usted. Y después comienzas a explicar la palabra de Dios. Sigue el ejemplo de Felipe. Primero escucha. ¿Por qué estás acá? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy leyendo esto y he leído y quisiera que me explique eso. O sea, escucha primero lo que tiene en su corazón. El no escuchar el corazón de la persona, el no escuchar realmente a la persona, ni tener interés en la persona, solamente tengo un interés, pues, que más personas vayan a, qué sé yo, a mi iglesia, o más personas lleguen, o simplemente a veces como cuando veo un mendigo pidiendo dinero y le doy un quarter es 25 centavos de dólar en Estados Unidos, le doy 25 centavos, con eso ya pues más o menos que apaciguo mi conciencia, ¿no? O sea, dar algo que apacigüe, en lugar de preguntarme cuál es la razón o cuál es la raíz por qué esta persona está acá o algo por el estilo. Ahora, ¿quiere decir que voy a desarrollar una fantasía de rescate que a todo el mundo tengo que rescatar? No. A lo que te ponga Dios a tu lado. Alguien que te puede poner Dios a tu lado es tu esposa, es tu hijo, es tu primo, es tu hermano, es tu compañero de escuela, qué sé yo, es el amigo que recién has conocido o el amigo del trabajo. Puedes conocerlo. Lo que trato de decirle es, no trates de hablarle por hablar y ni hacerle las 4 leyes espirituales, porque dice la Biblia que va a venir Satanás y se la va a llevar. Pero lo que trata es que la persona entienda. Y para entender, tú tienes que comenzar a preparar la buena tierra. La buena tierra es lograr que la persona pueda abrir su corazón, que la persona pueda enseñar y mostrar una buena tierra donde sembrar. Y para eso tienes que andar con Él. Para eso tienes que esperar en Él. Y debes explicar bien la palabra, porque dice bien claro que sembrar en el camino es dar la palabra y la persona no la entiende. Y peor, sí que serías mal sembrador si a ti no te importa que le entiendan o no le entiendan. Allá los que le entienden o no le entienden. Y eso sí sería malo. Y lamentablemente, como hemos tomado esta parábola así, que tiramos solamente la semilla, la mayoría de actitudes con las personas que he hablado es la verdad, de ellos no depende si la persona entiende o no entiende. Lo que trato de decirte hoy día, que tú ves en mis pacientes, sí depende de mí que entiendan o no entiendan. Pero paso tiempo con ellos, los escucho a ellos. Y ellos pueden abrir su corazón y yo puedo preparar su corazón, porque lo importante es que entienda. No solamente es eso que no entiende, o que explico algo muy rápido, o simplemente algo que no les interesa a las personas, o algo ya aprendido que no es entendido y ni siquiera apreciado. Cuando yo comienzo a conocer el corazón de las personas, comienzo a conocer también lo que agobia a las personas. Y esto es los pedregales, ¿no? Toda persona que tú hables está pasando por problemas. Yo hablo con muchos niños, hablo con muchas personas, con padres de niños que están pasando por problemas. Y yo, hablando con el niño, puedo percibir lo que está alrededor suyo y cuánto están sufriendo.
cuánta angustia. Y por más bello que sea mi mensaje, por más bello que sea mi historia y entretenida mi historia, si cuento sobre Noé o cuento sobre Abraham o digo todo lo que luchó Moisés, por más entretenida que sea, cuando vengan pues las pruebas a este niño, cuando venga el bullying en la escuela, cuando venga pues el insulto, cuando venga a una persona que tire abajo su autoestima, la persona no va a prestar atención a esta palabra que podía traspasar su corazón y llevarla a profundidades que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y por eso estas personas que fueron sembradas en pedregales fueron personas que sí quisieron predicar. Quisieron, o sea, es el sembrador que quiere predicar, que quiere hablar y quiere que le digan un amén y un aleluya y todo, y se siente feliz de que habló, predicó y dominó el tema, y para ver si lo aplauden o no lo aplauden, pero no le importó la persona que estaba al frente y todos los problemas que está pasando. En el primero no le preocupó que entienda. En el segundo no le preocupó su vida, todos los problemas que está pasando. No tiene idea cuán efectivo va a ser el llevar el evangelio a otras personas cuando tú primero pasas tiempo escuchándolos, cuando pasas tiempo viendo qué es lo que realmente ellos están pasando, sufriendo o no pueden resolver. Y la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, que te dará las palabras en ese momento, podrá tocar realmente su corazón. Y no hay mejor cosa que preparar. Al tocar su corazón y al hablarle la palabra y al tocar esos temas, tú vas a crear raíces en su corazón, raíces de amor, de amistad, raíces de entendimiento. Y esas raíces van a permitir que crezca su vida en el Evangelio. Por si te das cuenta, lo de los pedregales, tienen la palabra, escuchan la palabra y la reciben al principio con gozo porque creen que es una salida, aleluya, declaro, reclamo. Pero al poco tiempo, como no tienen raíz, porque yo no le he permitido que tengan raíz, porque solamente he tirado unas cuantas palabras del púlpito y no le he permitido, ni siquiera he conocido cuál es su problema, no me interesaba en sus problemas, no me interesaba escuchar al niño, solamente quiero que el niño se porte bien en el templo, pero no me interesa saber qué viene detrás de ese niño, que viene esa señora, que viene realmente a sentarse esperando que Dios la escuche, como ese ejemplo bíblico que tenemos que se sentaba a lo último, ¿no? Y decía bien claro el Señor que Dios había visto la ofrenda de la viuda. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Pero es bien importante entender, cuando yo veo a una persona, siempre comienzo a aprender de la persona. ¿Quién es la persona? A conocer la persona. Es lo que estoy echando, son raíces. Y cuando la persona me cuenta su problema, le enseño con la palabra cómo resolver su problema o cómo enfrentar su problema. Eso es raíces. Entonces, cuando venga la tribulación, cuando venga todo, ellos tendrán raíces. Y no es que creerán solamente por un tiempo. Como tú puedes ver esa gran rotación que hay personas que vienen y después se van y no los ves ni más cuando estoy hablando de las iglesias. Tus hijos necesitan raíces. Tu esposa necesita raíces. Tus amigos necesitan raíces. Sentarte, escucharlos y ver todos los problemas que tiene. No te debe aburrir los problemas de los otros, ni te debes agobiar con los problemas de otros. Tal vez solamente escucharlos y tal vez solamente preguntarles sobre lo que están pasando ya es suficiente para que ellos sepan que hay una persona que lo ama. Hay una persona que realmente está practicando lo que dice la palabra de Dios. Y estarán dispuestos a escuchar. Estarán dispuestos a abrir su corazón y por ende a hacer raíces. Raíces de amistad, raíces de amor, raíces de compañerismo. Esas raíces que últimamente se han perdido realmente. El otro ejemplo que da el Señor es la que cae entre espinos. Si tú me preguntarías cuál es de los mayores problemas que va a haber en mi iglesia, es ese.
el que cae entre los espinos. Son los que practican, predican, enseñan, están en todas las actividades, comen todo, pero todavía aman el dinero. Todavía aman las riquezas. Y casi todos los versículos que saben es para aumentar riquezas. Solamente están preocupados de lo que van a ganar o lo que van a obtener o cómo pueden hacer algo con respecto con lo que han aprendido para obtener riquezas. Y esas riquezas lo engañan. La Biblia dice que no puedes servir a dos señores. Eso no quiere decir que tú tienes que ser pobre. No, el Señor siempre va a proveer para ti. Él mismo dijo, Él es tu Padre, Él es el creador del mundo. Dijo que no te afanes ni por qué comer, ni por qué beber, ni por qué vestir. No, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Yo creo que Dios te ha dado la inteligencia para tomar decisiones sabias y realmente proveer para tus hijos y proveer para todos. Pero muchas veces la codicia, muchas veces el querer tener lo que tiene el otro o querer acumular de una manera que a veces se vuelve irregular, es un gran problema que tenemos. Es más, hay muchos que han tomado la iglesia como negocio. Y hay muchos, usted puede ver letreritos, memes que ponen de pastores pues que se hacen millonarios o tienen mucho dinero, mientras que las personas que van a la iglesia tienen poco dinero. Y la verdad es que los que ponen esos memes pues piensan también en el dinero también, ¿no? Y no en la enseñanza. Pero les digo con toda honestidad, el sentarte a hablar con las personas de cómo va su economía, de cómo va sus negocios, y orar por sus negocios, orar por su economía, orar por su salud, hace que esa persona entienda mucho más la palabra de Dios. Otra vez, abre su corazón y de alguna manera quite los espinos de las riquezas y pueda ver a Dios. Pero para eso usted necesita tiempo. Necesita tiempo para estar con una persona. No juzgar por las riquezas, sino prevenirlo de que esas riquezas ahoguen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios. Tú sabes que los 3 evangelios mencionan eso. Y ahogan la palabra de Dios. Y ahogan la palabra de Dios. Y ahogan la palabra de Dios. Los 3 evangelios en el que relatan realmente la parábola del sembrador. Y yo pienso que los 3 entendieron esto, que el afán de esta vida, el tener que trabajar mañana, tarde y noche, el tener que trabajar sábado, domingo, lunes, martes, todo el rato, simplemente porque a veces necesita dinero, pero a veces es la codicia. A veces quiero tener más dinero. Y eso de ganar y ganar y ganar hace que, no quiero perder la bendición de Dios, ¿no? Y por eso voy a crear palabras como declaro, reclamo y esto. Voy a crear cosas que el burro era un Cadillac o era un Mercedes en la época y Jesús tuvo dinero y yo tuve dinero. Y comienzo a ver el evangelio a través del dinero. Otra vez, te vuelvo a repetir, Dios es tu Padre. Y Él dijo que no te afanes por nada. Pero Él no dijo que vas a ser pobre ni nada por el estilo. Él dijo claramente que Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. El Señor va a proveer todo lo necesario. Si un padre de este mundo le da de comer a un hijo, cuanto más nuestro Padre Celestial. Pero es la confianza que tenemos en Él, la comunión que tenemos con Él, el hablar con Él. Y encontraremos que hay cosas mucho más grandes que cualquier riqueza. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios. Una familia totalmente estable.
veremos que la palabra de Dios comienza a trabajar en nuestros corazones y a trabajar en nuestras familias. Es tan importante entender estas partes, porque muchas veces depende de nosotros. Le estoy hablando a los hermanos de la iglesia, los hermanos que me han escuchado anteriormente. El mensaje anterior fue: id y haced discípulos. ¿Cómo se requiere del tiempo? Lamentablemente nosotros hemos ahorrado mucho tiempo en tratar de llevar el evangelio. Es más, predicamos un día y no nos vemos hasta la próxima semana, a veces en la mitad de semana. Pero realmente que el evangelio es de todos los días. Es hablar con tu hijo, es hablar con las personas al levantarte, al acostarte en el camino, como dice Deuteronomio 6. Por eso es tan importante entender. Y cuando tú hablas, tenemos la parábola del sembrador como ejemplo, no hables pues algo tan liviano que es tirar tu semilla, la palabra de Dios, en el camino. No hables con personas sin antes escuchar lo que les agobia, los temores que tienen. Tal vez está pasando por enfermedad, tal vez sale el alejamiento, tal vez ha fallecido un pariente o algo. Escúchalos, conócelos, para que ayudes con la palabra de Dios a enfrentar todos esos momentos que están pasando. Niñitos, no tienes idea cómo puedes sanar a un niño de un bullying solamente escuchándolo, prestándole atención, preguntándole, para que no desarrolle un trauma realmente el niño, porque no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir. Pero cuando lo escuchas, hace algo, pasa algo en el cerebro del niño, que escucha y sabe que tú puedes entenderlo. Y entonces cuando tú le hablas la palabra de Dios, hace un impacto bien fuerte en ese niño. Cuando le cuentas las historias, pues, de David, cuando le cuentas las historias de José, entonces hace un impacto en el corazón del niño. Pero primero vi lo que pasaba. Y lo último que hemos visto en los espinos. Realmente pasa el tiempo con él, escucha todas las cosas, enséñale a confiar en Dios, porque tú eres el ejemplo, que debes confiar en Dios. Sí, yo trabajo, yo hago esto, yo ahorro. Puedes hablar para que las riquezas de este mundo no sean engaño, sino realmente que las riquezas que te dio Dios sean para bendición también de otras personas. Porque Dios te da la inteligencia para eso. Dice el Salmo 1 bien claro que todo lo que hagas prosperará. Y por eso es tan importante. Pero una cosa es cuando conviertes las riquezas en tu Dios, cuando nomás sirves a las riquezas. Y la verdad es que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú haces cuando tomas en cuenta esto, vas a crear un corazón muy bueno. O, en pocas palabras, lo que la parábola del sembrador dice, buena tierra. Ahora, ¿cómo vas a saber que has creado esto? Si te das cuenta, yo no estoy hablando si tú tienes buena tierra o tienes un corazón que ha sido sembrado en el espino, no te estoy hablando a ti en ese sentido. Estoy hablando de cómo crear en tu hijo un buen corazón. Y cómo vas a saber que tu hijo tiene un buen corazón, que tu esposa tiene un buen corazón, que todas las demás, pero es un corazón que tú has creado, que tú le has dedicado tiempo. Es como el sembrador. El sembrador prepara la tierra antes de echar la semilla. Solamente que en este ejemplo nos dice más o menos que nuestra imprudencia puede hacer que tiremos la semilla pues en el camino, o podemos tirar la semilla en pedregales, o incluso tirar las semillas entre espinos. Pero no los explica de una manera humana, donde realmente el camino es una persona que no entiende. Se le ha hablado así por hablar, pero no entiende, ¿no? Los pedregales son las personas que están pasando por angustias, por problemas, y no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios ni entenderla. Los otros es que están preocupados por la sobrevivencia, por el dinero, aman el dinero y no pueden entender la palabra de Dios. Pero cuando tú tomas cada uno de esos puntos, los has quitado, entonces creas la buena tierra. Y la buena tierra no tienes idea de lo hermoso que es hablar. Porque te preguntan, te llaman, te siguen preguntando, te escriben, y quieres tú alimentar más esa
buena tierra. Quieres darle más semilla. Quieres darle más palabra. Y lo describe claramente. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual 60 y cual a 30 por uno. Y eso lo ves. En el anterior, el que está bien metido en lo que es dinero y todo, tiene una característica, no da fruto. El que está en los espinos, no tiene raíz, no da fruto. Y el del camino no da fruto. ¿Cuál es la primera característica de la persona? Realmente que acá en buena tierra no solamente es que escucha la palabra de Dios y retiene la palabra y entiende la palabra de Dios y retiene la palabra de Dios, retiene la palabra de Dios, sino que produce fruto. Y produce fruto increíble. Y eso es lo que te va a sorprender cuando tu corazón ya llegó a ser buena tierra. Es el fruto que tú produces. ¿Por qué el fruto que tú produces? Porque no vas a dar el evangelio livianamente ni con 4 leyes espirituales ni nada por el estilo. Sino vas a tomar el tiempo de escuchar al niño, a la persona, a la dama, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, para poderle explicar claramente lo que Dios ha hecho con nosotros y cuánto Dios quiere dirigir nuestras vidas. Puedes leer con él el Proverbios capítulo 3, que habla de las cosas que desea todo ser humano. Realmente como Dios está dispuesto a darte todo, realmente, porque Él es tu Padre. Pero sobre todo estas cosas que aquejan realmente, no los afanes de esta vida y todos los problemas que uno pasa. Pero dice la palabra de Dios, pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60. Y también en Lucas dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. 100 por uno. En Mateo lo aclara y lo dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Escuchen eso ya. Oye y entiende. Para eso necesitas un maestro que pase tiempo con él y explique la palabra de Dios, no uno que mande desde un púlpito unas cuantas palabras y otro de una, de una carpeta, unas cuantas palabras, o otro le dé un tratado. No, necesitas tener una persona que se siente contigo y entienda la palabra de Dios. Te va a entender la palabra de Dios. El que oye entiende la palabra de Dios. Y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. En Marcos dice, y esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Otra vez, es un proceso. Es tiempo. No es una cruzada, no es una campaña. Es tiempo. Es tiempo que pasas tú con él, que al final se trata de discipulado, se trata de los 3 años que pasaron Jesús con los apóstoles. Necesitamos tiempo con las personas que le hablamos la palabra de Dios, tocar su corazón. Y eso es tan importante que lo hemos perdido ahora último, porque ni siquiera hablamos con la persona. Pero tú pasas tiempo con alguna persona y tú sabes la palabra de Dios. Pasas tiempo con tus hijos, tus hijas, pasas tiempo con tus amigos. Ellos pueden ver a ti y alguno de ellos te preguntará, ¿por qué tienes tanto gozo o por qué tienes tanto amor? Pues he apreciado que tienes bastante paciencia. Me he quedado sorprendido con tu humildad y tu mansedumbre. Oye, hay algo que yo puedo admirar de ti, tu dominio propio. Eres bien disciplinado. ¿Cómo has obtenido todo eso? Y ahí comienzas a explicar la palabra de Dios. Pero para eso necesitas tiempo. Necesitas bastante tiempo con ellos. Oyen la palabra y la reciben. Y lo último, Lucas dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios quiera que me haya podido entender lo impactante que ha sido para mí y cómo me ha ayudado la parábola del sembrador. No solamente cuando hablo de Dios, no solamente cuando estoy enseñando la palabra de Dios, sino con mis pacientes. Y si usted lo puede ver en la palabra de Dios, sí puede ver
cómo puede tratar a su hijo. Hijo que es en el camino, indiferencia. Hijo que es en los pedregales lo que le está fastidiando, lo que le están haciendo diferentes personas, o el temor que está teniendo realmente, o todo lo que está pasando, todos los problemas que está pasando. Y el último es, hijo, realmente Dios provee. Dios da. No pongas tu corazón en las riquezas que van a ahogar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Padre, sé que hay muchas personas que están pasando por problemas en este momento. Permite, Señor, que conozcan a alguien que le pueda explicar tu palabra pacientemente, que la puedan leer juntos, meditar juntos y aprender de ella juntos. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de su Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Bye bye.